Como todos ustedes saben, la estructura de la universidad tiene institutos, facultades, escuelas, centros y tiene también programas. Los programas los ha ido creando la universidad cuando considera que un tema específico tiene una singularidad tal y requiere la intervención transdisciplinaria para empezar a manejar y a introducirse en esa temática específica. Por eso tenemos programas de género, programas de la Ciudad de México, etc. Entre esos programas surge este programa México, Nación Multicultural. Les doy algunos datos que son relevantes. El programa surge a partir de una demanda específica del rector Juan Ramón de la Fuente, el rector anterior, que planteó cuál era la relación que existía entre la Universidad Nacional y los pueblos indígenas de México. ¿Qué relación existía? ¿Cómo estaba dada efectivamente? Y entonces, antes de dar una respuesta así inmediata, hicimos un conjunto de estudios, de investigaciones para ver, y resultaba una circunstancia que mencionaré ahora sorprendente, ¿no? De 1930 al año 2000, publicado por nuestra Universidad Nacional Autónoma en cualquiera de sus áreas, no llegaba a 500 entradas en 70 años de la universidad. Y cuando uno analizaba la estructura de las entradas, de pronto se daba cuenta que veintitantas eran del doctor León Portilla, de la doctora de la Fuente, de López Austin, etc. Estaban concentrados en un pequeño grupo de intelectuales de la mayor envergadura y el mayor nivel, toda la comprensión universitaria sobre la problemática de los pueblos indígenas. Vimos eso, ¿no? Se analizaron tesis, también se analizó todo y se vio que había aquí una especie como de ausencia cotidiana. Revisamos el pensum de todas las carreras de la universidad para ver dónde aparecía la problemática de los pueblos indígenas y no aparece en ninguno de los pensum en ese sentido. Entonces, en este contexto es que se decide crear este programa y voy a hacer algunas referencias. Voy a leer un texto, espero que no lo haga muy rápido, si no me dicen ustedes y bajo la velocidad. Bien, la relevancia nacional, americana y mundial de la temática de la multiculturalidad y sobre todo de la interculturalidad, de la que se han hecho eco organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas y todas sus agencias, los gobiernos, las instituciones académicas de docencia e investigación, las más diversas instancias gubernamentales y legislativas, los partidos políticos, sectores públicos y privados, impulsado en gran medida en nuestro país desde los movimientos sociales y organizaciones de líderes e intelectuales indígenas, lo que testimonia la acertada decisión de las autoridades superiores de la UNAM de crear el Programa Universitario México Nación Multicultural. En efecto, el PUMC nació como un espacio para la investigación y la educación superior, la difusión y la gestión cultural e interinstitucional, especializado en las cuestiones relativas a la diversidad cultural, la multiculturalidad, la interculturalidad y sus patrimonios en las sociedades contemporáneas, con énfasis reiterado en las demandas y expectativas de los pueblos originarios. El proyecto de creación del programa reposa sobre un principio teórico fundamental, que la diversidad cultural y la interculturalidad son dominios vinculantes tanto de las ciencias de la cultura como de las de la naturaleza y operan socialmente como factores estructurantes de los conocimientos y de las prácticas en numerosos campos del saber y del desarrollo de las sociedades del planeta. Para México y de manera directa para la universidad y el programa, el reconocimiento explícito de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, constituye un referente teórico-político y el corazón temático de la investigación, la docencia y la gestión cultural, pero también un indicador de la necesidad de profundizar y actualizar el mapa de la multiculturalidad mexicana que había sido impuesto y definido por el indigenismo de Estado en los estrechos marcos de la concepción dicotómica indígenas mestizos, excluyendo o ocultando la enorme diversidad de pueblos y los numerosos segmentos de población cuya existencia, desarrollo y dinámicas sociales específicas resultan esenciales para comprender la diversidad del México histórico y actual,
animada por la presencia significativa, aunque ensombrecida y negada, todavía, de africanos, europeos, asiáticos, norteamericanos, centroamericanos y sudamericanos. En la decisión de crear el programa estaba implícita la necesidad de responder a los procesos generados por la notable expansión de las temáticas de la interacción entre los pueblos indígenas y las universidades públicas, las culturas y sus actores sociales, las relaciones interétnicas, las identidades, las migraciones y el reconocimiento de la diversidad y pluralidad social y natural de México, América y el mundo, fenómeno identificado por las ciencias del hombre en estrecha relación con las disciplinas que se ocupan de la diversidad biológica y ambiental, las etnociencias, los saberes tradicionales y el diálogo de epistemologías. Constituida en el núcleo central de nuestro programa, la cultura aparece hoy dotada de nuevas significaciones y responsabilidades, por ejemplo, respecto a la paz, al desarrollo, a las comunicaciones, al derecho, al medio ambiente y el cambio climático, por mencionar solo algunas, que la investigación interdisciplinaria debe revelar tanto por su significación como por su importancia en las relaciones sociales, en las conformaciones identitarias y en las políticas públicas. Definida en su máximo nivel de comprensión, la cultura puede ser caracterizada como patrimonio singularizador de los grupos humanos en función de sus prácticas simbólicas, normas y valores, como la organización social del sentido que sea objetiva en una materialidad simbolizada y como el sistema de representaciones de formas objetivadas e interiorizadas de un grupo social en procesos históricos concretos. Por la enorme diversidad de temas, disciplinas y materias que aborda en su quehacer cotidiano, la Universidad Nacional Autónoma de México aparece como una institución idónea para impulsar sistemáticamente el desarrollo de nuevos campos del conocimiento, la articulación de diversos saberes, la formación de recursos humanos especializados para ser capaces de abordar la construcción de la interculturalidad de saberes, de analizar las políticas y proyectos culturales y contribuir a la significación de los movimientos etnopolíticos y de crucial importancia para el avance del conocimiento y preservación del desarrollo de los patrimonios culturales. Asimismo, la universidad está, por su carácter y vocación nacional, obligada y decidida a establecer y consolidar relaciones orgánicas y a desarrollar las sinergias necesarias con el conjunto de iniciativas y estrategias de formación universitaria que desde épocas recientes se desarrollan tanto en las diversas regiones de nuestro país como en el subcontinente, como son la red de universidades interculturales e indígenas o los bachilleratos interculturales, etcétera, etcétera, establecidos en estos últimos años. Sin embargo, es necesario ver con toda crudeza y claridad los datos numéricos que nos muestran la presencia actual de los pueblos indígenas en nuestras universidades. El censo de 2012 reconoce la cifra de 15.703.474 ciudadanos indígenas en el país, que constituyen el 15% de la población nacional y por lo tanto deberían ser acreedores al 15% de las plazas disponibles. En primer lugar, debe reconocerse la brutal desigualdad de acceso a la educación superior de los miembros de los pueblos originarios de México. Las estimaciones de la DGID, la Dirección General de Educación Indígena, referidas a la demanda de su educación superior de población indígena en edad de estudiar, es decir, entre 17 y 23 años, en las regiones en las cuales radica alguna de las 10 universidades interculturales o indígenas interculturales, alcanzó la cifra de demanda de 713.615 lugares y su capacidad de admisión es actualmente de 5.355 cupos, es decir, un potencial de respuesta del 0.8%. El programa de apoyo de becas a miembros de pueblos indígenas en universidades estatales establecido por la NUYES registra 9.562 becarios en el año 2012. Al mismo tiempo, el PRONAVES de la Secretaría de Educación Pública afirma destinar 12% de sus becas a miembros de pueblos indígenas. En el caso de la UNAM, los estudios sobre la presencia de población indígena empezaron a hacerse sistemáticamente a partir del ingreso del 2009 por la Coordinación de Planación, nos indicó que los aspirantes indígenas, por autoadscripción
esa es la característica para su autodefinición. Para el nivel de licenciatura en el ciclo 2008-9 fueron 169 individuos a través del procedimiento de pase reglamentario y 1.165 por concurso de selección. Esas cifras dan un total de 1.334, lo que significa el 1% de la demanda total que accede a la universidad. Y lograron ser aceptados en la modalidad de pase automático 117 y por concurso de selección 139, un total de 246, lo que representó el 1.3 de los admitidos en la universidad. Y estas cifras, ayer mismo las chequé, se repiten sistemáticamente. O sea, el potencial de acceso que tienen los miembros de los pueblos indígenas no alcanza el 1.5% en la demanda de la universidad. Es una realidad que no podemos olvidar. Esto supone, ni más ni menos, que el sistema universitario de educación superior, tanto de las universidades indígenas interculturales como de la UNAM, está muy lejos de ofrecer una oferta justa, equitativa y democrática de acceso a la educación superior en México para los miembros de los pueblos indígenas. La importancia de redoblar de manera urgente los esfuerzos y compromisos presupuestales de las instituciones educativas para garantizar de manera rápida y creciente el acceso de los miembros de los pueblos indígenas a la educación superior y lograr un ingreso adecuado numérica y cualitativamente que dé cumplimiento a sus derechos constitucionales fundamentales, debe convertirse en uno de los objetivos y prioridades de la necesaria reforma de la educación superior en nuestro país. Coexistir en la diversidad, un desafío mayor para las sociedades del siglo XXI. A finales del siglo XX y los albores del siglo XXI, el reconocimiento en México y en numerosos países de América y el mundo de su naturaleza de naciones pluriculturales estableció un horizonte de responsabilidades y retos al reconocer y poner de manifiesto la importancia crucial que cobraban las manifestaciones sociales, la reflexión y el debate sobre la diversidad étnica, lingüística y cultural en el mundo contemporáneo. Coexistir en la diversidad pasó a convertirse, y todo lo indica que será de manera duradera, en uno de los desafíos fundamentales para las democracias y en un reto sin precedentes para las políticas públicas y las reformas institucionales. Las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos y los movimientos etnopolíticos, las estructuras educativas en todos los niveles, las iglesias y los medios de comunicación y sobre todo para los comportamientos sociales en todos y cada uno de los ciudadanos en nuestra nación o en el exterior, la posibilidad de disponer de un programa universitario era importante en su momento. La interculturalidad con o sin historia. Resulta sencillo verificar que la temática de la interculturalidad se manifiesta actualmente en el mundo cargada de muy diversos contenidos y significaciones, según quien la reivindique, la condene o simplemente la describa, asumida como un anhelo de relaciones igualitarias o vituperada por quienes la identifican como fuente de conflictos y amenaza a la destrucción de valores esenciales. Es clara la universalización de la interculturalidad y lo intercultural. La generalización del concepto ha hecho que el adjetivo intercultural sea usado hoy tanto para calificar una política educativa o lingüística, un sistema mixto de atención médica o un fenómeno migratorio, como para una representación diplomática, un foro internacional de pueblos originarios, una universidad para indígenas, un modelo de comunicación, una selección de fútbol, una estrategia de mercadotecnia o un desfile de moda. Pero más allá de los usos oportunistas de la interculturalidad, es preciso admitir que se trata de un fenómeno y un concepto de una notable vigencia y complejidad. Al reconocerse que prácticamente todas las sociedades del planeta son conjuntos multiculturales, la pregunta acerca de cómo interaccionan, se influyen o ignoran mutuamente, se hibridan o se sincretizan, definen campos de armonización o hacen emerger situaciones conflictivas, hace del estudio de la intercultural sea hoy una tarea ineludible para las ciencias sociales y, como es en nuestro caso, para el quehacer académico universitario. Es por ello que al definir los objetivos de la UNAM, diseñar proyectos, impulsar iniciativas, explorar modelos de información, de investigación, docencia, comunicación o gestión cultural, al buscar la asociación con comunidades indígenas o negras, con instituciones e investigadores, lo hacemos guiados por una doble apuesta que es a la vez teórica, metodológica y política. En primer lugar, es prioritaria la reflexión que permita distinguir entre la multiculturalidad y la interculturalidad.
La primera como un dato de hecho, como una característica de las sociedades que estudiamos, sobre todo y prioritariamente en México y América. En segundo lugar, y esto es nuestro referente esencial, hay que considerar que las políticas que impulsaron la interculturalidad de las instituciones que fueron creadas a partir de reconocerla no son nuevas en México, tienen una enorme historia en nuestro país que se remonta a lo menos a los años 50 del siglo XX, en que el denominado indigenismo fue ejemplo paradigmático de formulación teórica y aplicación programática de las ideas interculturales. Autores como Manuel Gaño, Gonzalo Aguirre Beltrán, Julio de la Fuente o Ricardo Poza nos legaron una herencia que después de un ejercicio crítico y actualizado nos revela su vigencia tan problemática como enriquecedora. Y es que en efecto, la difusión relativamente reciente e intensa de investigaciones, debates, documentos gubernamentales, declaraciones y pronunciamientos políticos que invocan la interculturalidad tiende o parece ignorar esta historia y el hecho para nosotros fundamental de la existencia de una corriente que fue a la vez teórica, metodológica, política y programática, surgida en buena medida como consecuencia del proceso de la Revolución Mexicana, que derivó en la creación y desarrollo de las ideas y proyectos de la antropología aplicada. Esta corriente encontró su formulación más sólida en el indigenismo mexicano, y si bien es cierto que la situación intercultural era identificada en las zonas indígenas, en las que viven en estrecha interdependencia socioeconómica indios y mestizos, planteó problemas fundamentales en los campos de la educación, la lingüística, la salud, la economía, que constituyen sin duda alguna un antecedente esencial para los análisis y propuestas actuales. De ahí la preocupación del PUM no solo de recuperar de manera crítica y rigurosa esta memoria histórica, sino de sugerir a estudiantes y maestros, intelectuales y movimientos etnopolíticos la revisión de una experiencia nacional y en buena medida continental que fue sensible a las relaciones armónicas o asimétricas de las situaciones interculturales. Dos principios ineludibles: interculturalizar a nuestra propia universidad y desarrollar modelos de asociación con actores sociales. Numerosas áreas de la UNAM incursionan ya por múltiples vías en problemáticas que asocian la labor universitaria con el pluralismo cultural. Como elementos básicos de la vocación académica y social y de la propia UNAM, aparece potenciar el impacto social de los proyectos, identificar modalidades de articulación interdisciplinaria, formalizar nuevos campos de reflexión y creación, abrir los espacios universitarios a temas estratégicos no suficientemente explicitados, consolidar las experiencias de acceso a sectores que han resentido la discriminación social en general y educativa en particular. En otras palabras, desarrollar los procesos de reflexión sobre el significado, las implicaciones y la pragmática para interculturalizar nuestra propia casa de estudios y proyectar los resultados al conjunto de la sociedad. La percepción de que había que transitar del reconocimiento de las realidades multiculturales al desarrollo de modelos interculturales aplicados se convirtió en una guía principal de las iniciativas, proyectos y acciones de nuestro programa. Los modelos interculturales, por ejemplo, en salud, educación, comunicación, ecología, desarrollo, derecho, tienen como referente las realidades multiculturales, pero requieren, y ahí el papel relevante de las universidades, el diálogo y la colaboración interdisciplinaria en materia de construcción y reflexión epistemológica, de la profundización en el diálogo de saberes, de los modelos de investigación, de las estrategias docentes y formación profesional, así como del desarrollo de las pedagogías y tecnologías emergentes y de igual forma, y con menor importancia, de la elaboración de nuevos marcos jurídicos que los sustenten, en especial cuando constituyen las bases para nuevas políticas públicas. La contribución universitaria a la identificación de sectores y líneas estratégicas permeadas por la interculturalidad y al desarrollo de modelos que puedan ser asumidos por sectores sociales específicos o aplicados institucionalmente, constituye la preocupación mayor del PUM. De ahí la necesidad de explorar y concretar mecanismos de asociación dentro y fuera de la UNAM con instituciones, investigadores, comunidades, para la generación de nuevos conocimientos y la transferencia dialogada de información hacia actores sociales insertos en las problemáticas identificadas. La respuesta universitaria a las demandas sociales dispersas y específicas. Como
Comentaba, se partió de una minuciosa revisión bibliográfica de los textos publicados por la UNAM en el periodo 1930-2000. Asimismo, se realizó un análisis de las tesis e investigaciones vigentes sobre temas indígenas y se revisó el pensum de carreras universitarias. El resultado, sin duda alguna sorprendente por su escasez y ausencia, nos estableció una situación plena de carencias y necesidades de cambios en todo orden en las estructuras institucionales de la UNAM. Acorde con el principio fundamental que se estableció para el programa, el de desarrollar la reflexión, la investigación y las prácticas derivadas para interculturalizar a la universidad, procedimos con el criterio maestro que abarca todas nuestras acciones, y esto para nosotros es fundamental, que el proyecto debería establecerse como resultado de un diálogo y un compromiso intercultural. O sea, establecer cualquier proyecto de investigación, cualquier proyecto de formación o de docencia, no debe ser solo la idea o la construcción de los investigadores, sino tiene que ser establecido a partir de un proceso de diálogo con los sujetos. Para ello, en el año de 2012 convocó a una reunión de más de 30 líderes indígenas y pensadores indígenas más connotados de nuestro continente. Estuvieron Rigoberta Menchú, Luis Macas, Mirna Cunningham, Nina Pacari, Víctor Hugo Cárdenas, en fin, los 25 líderes más importantes fueron convocados a la universidad con esa pregunta esencialmente para ellos. Más connotados expresamente para dialogar en torno a las expectativas que ellos como pueblos indígenas tenían en relación con las universidades públicas y particularmente con la UNAM, con el objetivo de definir unos compromisos y acciones que ellos consideraban pertinentes y necesarios para dotar a la relación pueblos indígenas-universidades de un contenido intercultural compartido y verificable. Dicho compromiso se estableció y se conoce, nosotros lo hemos considerado como el Pacto del Pedregal, que es el que da origen a este programa, efectivamente, del cual derivan tanto las acciones como las estrategias y los modelos de trabajo que conducen el trayecto del programa. El principio fundamental que guía el desarrollo de las investigaciones y actividades del programa se funda en el imperativo normativo de construir y desarrollar las investigaciones y proyectos en relaciones dialógicas equitativas en razón de las necesidades y demandas de los pueblos originarios, pueblos negros y grupos sociales concretos, y con mucho menor énfasis en los intereses particulares de los investigadores. Desde su creación, el PUMA ha comprobado que estos requerimientos se expresan de dos maneras con modalidades diferenciadas. Por un lado, lo que denominamos la demanda dispersa, que hay que reconocer y cristalizar, recogida tanto en el estudiantado como en otros segmentos sociales e institucionales, por ejemplo, las múltiples aspiraciones de jóvenes indígenas para el acceso efectivo a las estructuras académicas universitarias, los diagnósticos socioeconómicos, la transferencia de información de interés o el abordaje de ciertos temas que están ausentes en el pensum de la UNAM y otras instituciones de educación superior. Y por otro lado, la demanda específica que hacen los pueblos y sectores de la universidad, como es el caso del reconocimiento constitucional a la población negra o el diagnóstico de las empresas de productores indígenas. Ambos casos han sido procesos en los que el programa ha trabajado directamente con los pueblos para llegar a la conclusión y llegar a un conjunto no tomaría mucho tiempo porque son muchos los programas que estamos desarrollando en ese sentido. Les recomiendo que en el momento que tengan un poco de tiempo acudan al portal del programa, que es México Nación Multicultural UNAM, y ahí verían ustedes el conjunto de proyectos y actividades que hemos desarrollado en estos primeros años de funcionamiento. Entonces, refería a la caracterización de la demanda específica que hacen los pueblos y sectores. Por ejemplo, lo primero que nos pidieron fue una evaluación de la primera década mundial de pueblos indígenas de Naciones Unidas. Entonces elaboramos conjuntamente con ellos una evaluación completa de lo que se había propuesto para la primera década y lo que se había cumplido, y la llevamos a Naciones Unidas, se presentó a Naciones Unidas. Después nos pidieron que querían hacer un análisis de la estructura de indicadores con que son recogidos sus especificidades en los censos y en ese tipo de cosas. Y entonces se hizo un trabajo a profundidad en ese caso que ha implicado la solicitud de modificación de los modelos de interpretación, porque como saben ustedes, por el tipo de criterios, categorías con que se reconoce a la población indígena, está permanentemente siempre subreconocida específicamente en número, en cantidad, en características, y esto tiene consecuencias en presupuestos y en muchas otras cosas en ese sentido. Entonces, son temas demandados por los propios pueblos indígenas que la UNAM colabora con ellos en la construcción.
El principio rector que preside el desarrollo de proyectos o iniciativas, ya sea como respuesta a demandas dispersas o como colorario a sus solicitudes específicas, es que nosotros como instancia universitaria debemos diseñar, operar y evaluar los instrumentos analíticos para la generación y difusión de nuevos conocimientos, impulsar la generación de estructuras que garanticen la viabilidad de los modelos aplicados y mantener de una manera constante el diálogo y la interacción con otros sectores sociales que identifican a la universidad como un interlocutor competente, responsable y confiable. En otras palabras, asumir el papel que le corresponde en la responsabilidad de construir cotidianamente nuevos modelos interculturales despojados de asimetrías, univocidades y desigualdades. La intención de dotar a la universidad de un organismo experto en las cuestiones de la interculturalidad implica al menos hacer realidad los siguientes propósitos: consolidar un cuerpo de conceptos teórico-metodológicos que guíen el análisis de la multiculturalidad y de la interculturalidad y el diseño de proyectos, iniciativas y acciones aplicadas a programas. Consolidar un cuerpo de conceptos teórico-metodológicos que guíen el análisis de la multiculturalidad y la interculturalidad y el diseño de proyectos. Definir un conjunto de líneas estratégicas de programa acorde con el propósito mayor de contribuir al estudio y solución de los grandes problemas nacionales, particularmente en el campo de las relaciones interculturales. Disponer de una estructura académica administrativa funcional a las tareas del programa y generar el más completo sistema de información y documentación sobre la multiculturalidad y la interculturalidad en temáticas fundamentales de México y América. Y aquí resalto lo de los sistemas de información, porque pueden tener ustedes acceso ya en la página a varios cuerpos de información, por ejemplo, sobre movimientos indígenas continentales en los últimos 50 años, organizaciones indígenas, sobre proyectos eólicos, sobre minería, sobre un conjunto importante de temas, se está convirtiendo en la base de datos más desarrollada al respecto. Y desarrollar una capacidad de interpretación y de diagnóstico de nuevas problemáticas que determinen la elección de proyectos de investigación y aplicación, confirmen la vocación universitaria de generar nuevos conocimientos e instrumentos teóricos y de trascendencia social. Es a partir del reconocimiento de las realidades multiculturales y de la necesidad de transitar hacia modelos interculturales que el PUMA definió sus líneas estratégicas en 5 áreas temáticas y operativas principales: investigación, docencia, información profesional, difusión, comunicación y producción editorial, relaciones nacionales e internacionales y sistemas de información. Los proyectos emanados de acuerdos con sectores específicos, gracias al Pacto del Pedregal, el Estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, los estudios estatales, el estudio de las empresas indígenas mexicanas, la encuesta sociodemográfica de la población negra de la costa de Guerrero, el estudio que estamos realizando sobre remesas indígenas con el Instituto de Investigaciones Económicas, entre otros, así como las estrategias definidas explícitamente para el fomento de la interculturalidad, la materia transdisciplinaria México-Nación Multicultural, curso optativo que se imparte en forma presencial en 10 facultades en la modalidad presencial y más de 5 universidades en modalidad de distancia durante todos los semestres, que a la fecha han cursado ya 18,000 estudiantes. Es la única materia transdisciplinaria que tenemos en la UNAM, México Nación Multicultural. Se puede incluir cualquiera de los estudiantes de cualquier carrera y tomarla efectivamente. Está ubicada como optativa en cada una de las licenciaturas para lograr la lógica en ese sentido, cosa que nosotros recomendaríamos, y después yo haría una propuesta específica, porque sería importante que tuvieran aquí una materia en donde todos los estudiantes de cualquiera de las carreras empiecen a reflexionar sobre el carácter intercultural de la nación mexicana. No es un asunto de los antropólogos, no es un asunto de los sociólogos, es un asunto de los doctores, de los biólogos, de los químicos, de los arquitectos, de los ingenieros, de todos los órdenes de la realidad tienen que participar en este proceso. O el sistema de becas que tenemos para estudiantes indígenas, que en este momento contamos con 550 becas, van a ser 1000 pronto, que es el número mínimo que queremos llegar, que aparte de las becas que son, creo que son las más altas en licenciatura que da la universidad, tiene una característica, tiene un sistema de tutoría de acompañamiento permanente de orden intercultural también. O sea, tienen contacto con sus tutores aproximadamente 1 o 2 veces todos los meses, ¿no? Hasta que terminan. Hasta ahora tenemos un criterio de eficiencia terminal muy elevado. Evidentemente el programa es reciente y ya se han recibido 122 muchachos en este momento,
Ayer, antes de ayer, se recibió uno en Ingeniería Mecatrónica y otro en Historia con tesis muy singulares, ¿no? A continuación, unos comentarios en torno a algunos de los proyectos principales. No me extenderé en todos ellos, los cuales se pueden consultar en texto en línea, pero esta ocasión considero pertinente realizar algún señalamiento puntual que me permita poner en evidencia los retos, los criterios, lecciones y aprendizajes que nos obliga este proceso en pocos años. Por ejemplo, el programa de becas permanentes para miembros de pueblos indígenas de la UNAM, que ha tenido un crecimiento anual sistemático, que a la fecha otorga 550 becas, que esperamos llegar a cifra de 1000 en los próximos 2 años, parte de un consejo de selección intercultural y está apoyado con un intenso acompañamiento también intercultural que garantiza una bajísima tasa de deserción y una alta tasa de egreso, lo cual sería suficiente para legitimar su funcionamiento. Sin embargo, es destacable el hecho de que los miembros del sistema se constituyen naturalmente como una red autónoma de apoyos horizontales que trasciende su etapa de formación y cuya consecuencia es el fortalecimiento de sus especialidades culturales, sus identidades y una mejor comprensión de la vida social. Este proceso verificado se contrapone a las muy generalizadas tesis que consideran que la formación en nuestra universidad produciría en los miembros de los pueblos indígenas una pérdida neta de identidad. Tópico que funcionó como obstáculo intelectual extra para estimular y garantizar el acceso de los integrantes de los pueblos indígenas a las universidades públicas. Esta falsa ideología de paternalismo protector se hace acompañar en ocasiones con la singular exigencia de esperar y hasta solicitar compromisos firmados de que los estudiantes indígenas están obligados, al terminar sus estudios, a regresar a sus comunidades de origen, como si la formación universitaria los obligara, por ser indígenas, a tener que resolver el conjunto de limitaciones estructurales de todo orden en que viven la mayoría de sus comunidades locales indígenas y no incidir más allá en los espacios regionales y los nacionales. ¿Por qué se impone a los indígenas esto y a ningún otro de los universitarios se nos impone que regresemos a trabajar a nuestro barrio cuando terminemos la carrera? Eso es una cosa que resulta sorprendente. Este tipo de opiniones se fundamenta en una idea de cultura absolutamente ideologizada y lábil, que ve en los complejos procesos de interculturalidad un atentado a la pureza cultural, diluida por sincretismos, hibridaciones, deculturaciones, y confunde los aspectos específicos, duros y crudos de la discriminación homogeneizante y simplificadora con los límites que imponen férreamente las determinaciones económico-políticas y sociales que impone brutalmente el sistema capitalista contemporáneo. El entramado ideológico que se ha impuesto históricamente sobre la imagen y situación de los pueblos indígenas de México y del mundo entero constituye un obstáculo formidable para comprender y desarticular el conjunto de imposiciones y determinaciones que imposibilitan el desarrollo de una interculturalidad justa y equitativa. Una de sus determinaciones más características es el discurso de confrontación radical entre los que unos definen como la cultura occidental como una entidad homogénea y las denominadas culturas indígenas, achacando todos los males y excesos del mundo actual a la primera y todas las virtudes y bondades a la segunda, como el núcleo de las contradicciones contemporáneas, de lo cual se deriva naturalmente lo que algunos suponen como el peligro que se echa a los miembros de los pueblos indígenas al acceder a una educación superior en los marcos de una universidad occidental. Este ejemplo es uno de los muchos que pudiéramos exponer en donde la construcción de una sociedad interculturalmente equitativa tiene enormes obstáculos que vencer en todos los órdenes de la comprensión de la realidad, y nuestras universidades constituyen un espacio privilegiado para encabecer y encauzar crítica y reflexivamente la necesaria transformación plena de la realidad. Permítanme terminar mi intervención citando un párrafo de una de las últimas cartas escritas por Paulo Freire en su libro póstumo, La pedagogía de la indignación. Decía Freire: el sueño de un mundo mejor nace de las entrañas de su contrario. Por eso, corremos el riesgo tanto de idealizar el mundo mejor, desligándolo de nuestro concreto, como demasiado adheridos al mundo concreto, sumergirnos en un inmovilismo fatalista. Ambas posturas son alienadas. La postura crítica consiste en que, distanciándome epistemológicamente de lo concreto en lo que estoy, con lo que puedo apreciarlo mejor, descubro que la única forma de salir de esto es concretar el sueño, que adquiere entonces una nueva concreción. Por eso aceptar el sueño de un mundo mejor y adherirse a él es aceptar entrar en el proceso de crearlo, proceso de lucha, profundamente anclado en la ética, de lucha contra cualquier tipo de violencia,
la violencia contra la vida de los árboles, de los ríos, de los peces, de las montañas, de las ciudades, de las huellas físicas de las memorias culturales e históricas, de la violencia contra los débiles, los indefensos, contra las minorías ofendidas, de la violencia contra los discriminados, la lucha contra el desprecio de la cosa pública, contra la mentira, contra la falta de escrúpulos, y todo eso con momentos de desencanto, pero sin nunca perder la esperanza. No importa en qué sociedad estemos ni en qué sociedad pertenezcamos, urge luchar con esperanza y de nuevo. Paulo Pérez, muchas gracias.